Creo que hay una identidad muy fuerte de los que estamos aquí con este tema cuando la música no lo es todo. Y vemos que la música cumple siempre una función muy esencial, tanto en la vida personal como en la vida familiar, como en la vida congregacional o de la iglesia. Y esto nos lleva a esta parte muy interesante, a esta justificación de cuando la música no lo es todo, porque el propósito de este tema llamado así es saber que aún los músicos y la música tenemos un lugar, gracias a Dios, dentro de las cosas de Dios, y cada uno en su momento y cada uno en su ocasión muy participativa, de tal manera que se pueda valorar e identificar qué es lo primordial, qué es lo que tiene primer lugar en la iglesia. Y en un momento dado discerní que la presencia de Dios como elemento fundamental en todo lo relacionado a las cosas de Dios debe tener su lugar, y Dios no ha sido llamado para quedarse fuera ni de la música, ni fuera de su iglesia, ni fuera de todo lo que es su reino. En este tema veremos que es necesario cuidar, velar y mantener, y además apreciar la presencia de Dios entre nosotros, y que la música, sin pretensiones, sin cuestiones religiosas o legalistas, tampoco sea minimizada ni tampoco sea despreciada. Vemos que todo tiene un lugar, una importancia, pero creemos que Dios es el que ha puesto todo, nos ha puesto ahí. Sí que aquí hay músicos, Dios nos ha puesto ahí. Y veremos entonces también y entenderemos cuando la música entonces no lo es todo. Vamos a leer la palabra de Dios, yo le voy a pedir que me acompañe. Génesis capítulo 4, verso 21. Bien, vamos a leerlo juntos. ¿Qué le parece un solo verso? Dice así la palabra de Dios. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bien, de entrada tenemos ahí que cuando ya habla de esta parte, hay un músico presente ahí que tenía esta especialidad de tocar el arpa y la flauta. ¿Hay alguien aquí que sabe tocar el arpa y la flauta? No, hermanos, es que eso fue desde el tiempo de Jubal, allá es otra cosa. Bien, se registra aquí el primer músico, y aún vemos que son muchas las facetas donde el hombre es puesto para la música, y tal vez entraremos en mucha polémica en cuanto al origen. No quiero detenerme mucho en esto, solamente creemos que bueno, la música es algo que Dios nos ha dado, es parte de esa creatividad. Y desde de este texto donde partimos, desde un Génesis, de un principio, Dios creó todo esto para que tuviese una cierta forma de comunicación, una forma de dar a conocer algo que viene desde lo alto. Y por ahí hemos entendido que aún los científicos y expertos han confirmado que la música afecta la conducta del hombre. Una persona que se dedica a cierta línea de música, a cierto género musical, a cierta forma vemos cómo es influenciado y en alguna manera tiene mucho que ver con su conducta. Provoca en nosotros respuestas emocionales, respuestas sentimentales, gente que se dedica o tiene que evaluar su situación sentimental a veces en medio de una canción, o se identifica con una canción y la hace forma de escudo, o la hace en una forma de defensiva,
o ese tema lo hace muy propio, de tal manera que dice ese tema es mío, ese tema es para mí, y se identifica mucho con ello. Las emociones pueden clasificarse en dos dimensiones según su valor, pues positivas, negativas, o su intensidad, cosas muy intensas o cosas muy neutrales o muy bajas. Las emociones, estas mismas, conducen a una forma de, repito, de conducta. En esta forma de música de creación de Dios, sabemos por ahí en cuanto a esta temática del ángel caído, quiero tomarlo como una parte de referencia para tocar otra cita, que este ángel tuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Dice la palabra: estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionizo de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y ahí ubicamos al menos dos instrumentos, que son los tamboriles y las flautas. Y hay otro pasaje en Isaías 14:11 refiriéndose a este ángel caído, donde le dice el Señor: descendiste al Seol, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y ahí viene ese otro instrumento, las arpas. Seguidamente le dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es Isaías 14:11. Bien, al menos hay tres tipos de instrumentos que podemos identificar en estos dos pasajes, Ezequiel 28:13 e Isaías 14:11. Y estos tres instrumentos, tamboriles, flautas y arpas. Tamboriles representan a todos los instrumentos de percusión, flautas a todos los instrumentos de viento, y arpas representan a todos los instrumentos de cuerdas. Ahí prácticamente, si lo podemos entender un poquito, esto representa toda una orquesta sinfónica. Así a grandes rasgos. Jubal significa arroyo que fluye o arroyo que corre. Es el primero músico registrado en la Biblia. Y el ser humano, por naturaleza, tiene a tener una reacción con la música, lo que acabo de comentar. Que en el tiempo de Noé hubo una gran expresión, llamémosle así, musical. Sin embargo, la música de Jubal no era una música que fluía para Dios. Solo era para satisfacer los momentos que vivían en ese tiempo. Vamos a tocar dos ejemplos de dos personajes consagrados o dos personas destinados a, y vamos a ver ahí una primera parte de estos ejemplos, y vamos a leer ahí Génesis capítulo 4, 17. Téngalo ahí. Y bien, dice Génesis 4:17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a Dios y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y tenemos ahí a Caín. Es uno de los consagrados, y conocemos parte de la historia. No voy a tocar la historia de Caín, solamente quiero referirme, y lo sabemos perfectamente, cuál fue el proceder de Caín, qué hizo Caín, sobre qué normas tuvo que satisfacer su deseo. Y finalmente encontramos que Caín hizo una acción que todos lo sabemos. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Dígalo fuerte. ¿Caín qué? Mató a su hermano Abel. Empieza a manifestarse que era Caín. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a Enoc. Encuentro también que Jared engendra a otro Enoc. Hay otro Enoc que aparece en la Biblia, Génesis 5:18.
Y ahorita vamos a hacer una comparación ahí muy interesante. Génesis 5:18. Estoy yendo un poquito adelante, ahorita vamos a regresar a unos capítulos. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Vamos a la Génesis 5:24 ahí mismo, para que veamos un poquito una diferencia. Caminó pues Enoc, ¿con quién? Con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Dos consagrados por ahí, podemos entenderlo. Cuando hay consagrados me refiero a quienes se consagran para el mundo. Y hemos a veces dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Si vas a dedicarte a esto, hazlo bien, porque aún en eso Dios puede ser glorificado. O la gente que vemos que se dedica a algo, hay gente que es muy profesional, hay gente que es muy dedicada en lo que hace y ahí está. Pero en las cosas de Dios, músicos de Dios que estamos aquí, tenemos que entender que tenemos que ser, como principio, tenemos que ser dedicados para Dios. Y ahí entra la pregunta, nuestras manos, nuestras habilidades, nuestras capacidades como músicos, ¿para quién es o para quién debe de ser? ¿Para quién? Lo que compartimos, lo que ministramos, lo que damos, ¿para quién es? ¿O es para Dios o no es para Dios? Lo que Dios nos permite, porque lo sabemos, porque nuestra capacidad, nuestro ser, nuestro intelecto, razonamiento, lo que está en nuestro cerebro, lleva ciertas direcciones que Dios ha clasificado y que ahí nos bendice, en que tenemos que ejercer lo que Dios nos ha dado, porque no a todos se nos da el instrumento, tal vez no a todos se nos da el cantar, y no todos ejercitamos algún instrumento, algunos son muy complicados. Pero tenemos esa gracia de que Dios a lo mejor nos ha llevado a un instrumento específicamente. Pero es Dios. Ajá. No nacimos con el instrumento en la mano. Mamá no nos cargó en el regazo cargando y el instrumento acá nosotros cargándolo. No. Dios fue habilitando, capacitando, Dios fue haciendo el trabajo y la labor con nosotros de tal manera que aún entendemos que quizás a los 8, 10, 11, 12 años ya había ese despertar, ese interés por la música, pero fue Dios el que nos empezó a conducir. Y cuando hemos entendido que Dios nos llama para ser consagrados, esta es una parte inicial. Como parte de este punto inicial, de este génesis en nuestra vida, Dios nos ha llamado y nos está poniendo en que debemos de hacer que lo que Dios nos ha dado como parte musical sea solamente para Él. No todos dicen amén. Es verdad, somos de Dios, ¿sí o no? Le pertenecemos a Dios. Lo que Dios nos permite es para Él, hombre. Finalmente, aun cuando se desprendió esa parte de la música porque se vino el adversario con con un número de ángeles y todo, y la música la trabaja y la genera a su manera, ok, ese es su problema. Pero al menos en nuestra identidad con Dios estamos bien claros que nuestra vida, lo que hacemos, lo que tocamos es de Dios y para Dios y solo para Él. Amén. Y les pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? No todos, pero es verdad. Vale la pena hacerlo para Dios. Amén. Vamos a esta parte de descripción que estoy tocando. Acompáñenme a leer Génesis 4:17. Tocamos la música para Dios, no para el príncipe de este mundo. Veamos este linaje de Jubal. Génesis 4:17. Y nos vamos a ir un poquito con este pasaje para entrar en el contexto, que podamos entender un poquito los principios, el origen, y tocaremos algo más por ahí, principio de esta música. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió a Dios a luz y dio a luz, a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, algo así como Las Vegas. Y a Enoc le nació Irad. Enoc le nació Irad. Irad significa fugitivo, escondiéndose de Dios. Imagínense que a su hijo le pusiera, ¿cómo te vas a llamar Irad? Y siempre anda de fugitivo.
Usted agréguele un poco más de su interpretación. Pero Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael significa golpeador. Me gusta ponerte, yo creo que de ahí en adelante te vamos a llamar Mehujael. Con razón tenemos allá a lo mejor muchos Mehujael en las familias. Golpeadores de familia, mujeres y demás. Pero Mehujael engendró a Metusael. De Metusael no tengo interpretación o de qué significa. Pero Metusael engendró a Lamec. Lamec significa joven fuerte, de fortaleza, autosuficiente, egocéntrico. No pierda de vista a Lamec. Lamec, verso 19, tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y Ada significa placer y belleza. Y el nombre de la otra Sila, que significa sombra, algo así como la amante escondida. No sé si este texto habla de la casa grande y la taza chica, la interpretación de usted. Dos mujeres, Ada, la de placer y belleza, Sila, la de la sombra escondida. Pero Ada dio a luz a Jabal, y Jabal significa el que resbala, el que cae en el mundo, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, quizás primer ganadero. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Veamos un poquito ahí cómo viene su genealogía. Verso 22, 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín. Y Tubal-Caín significa confusión. Artífice de toda obra de bronce y de hierro, ahí hablan los artesanos. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, significa también alegre y placentera. ¿Ve usted qué genealogía tenía este hombre, no? ¿Qué le parece hasta ahorita? Y decimos a veces, qué familia, ¿no? Pero finalmente había un músico ahí, ¿no? Qué difícil. Verso 23, y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y a Sila, oíd mi voz. Y ahí empieza, ya no solamente había instrumentos, sino que allí empieza la descripción del canto. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y se entiende que lo hizo cantando. Que un varón me matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces, 7 lo herirá. Y ahí detengámonos un poquito. Cuando dice a su mujer Ada y a Sila, oíd mi voz. ¿Cómo cantaba? ¿Sabe? ¿Cómo era? ¿Quién sabe? Mujeres de Lamec, escuchad mi voz, escuchad mi dicho. Y lo hizo cantando. No sé si cuando él dijo que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, no sé si de ahí nacieron los corridos o los estos, ¿cómo se llaman? Eso que dijo usted. ¿Ya? Cantan de muerte, de violencia, derramamiento de sangre, de cosas muy agresivas. Y esto así lo dijo cantando. Que un varón matare por mi herida, porque había sido herido, y un joven que le había golpeado. Eso lo creó como una forma de sacar lo que traía, de sacar su herida, de sacar su dolor, de sacar lo que él estaba sintiendo en ese momento. Fíjense, la línea que llevamos parte de un músico, no todo era muy bien. Tenían ahí cuestiones familiares bastante graves, bastante fuertes, y la forma de expresión de cántico, yo le pregunto, ¿se parecerá todo eso a hoy lo que vivimos? ¿Se parece a lo que estamos tocando hoy en día o tal vez lo que escuchamos en el mundo? Mucha relación en muchas cosas. Tenía esta parte ese varón, la forma de expresión, y luego comenta, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esa parte me suena como arrogancia, me suena como a cierta venganza.
No sé si tenga cierta relación con que hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley y cosas raras de esas, ¿no? Hay una cierta forma de relación. Hasta aquí podemos entender esa parte de música que no era para Dios. Se estaba levantando en esos tiempos, se estaba dando a conocer. Y en esa forma tan poderosa, tan fuerte que es en los tiempos de Noé, es lo mismo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto? Igualito. Con Noé se casaban y se daban en casamiento. Y yo le pregunto, en los tiempos de Noé, ¿habrá habido música en las bodas? ¿Sí o no? ¿Sí? Aunque no nos hayan invitado. Que había, sí lo había. ¿Qué es lo que mueve muchas cosas en la gente para este tipo de acciones? 15 años, bodas de 3 años, no sé, cierta celebración. Fíjese que han correlacionado, yo veía esto. A veces dicen, no, es que una fiesta si no hay música está aburrido. ¿Por qué? Porque la música tiene un poder de atracción tan fuerte. La música tiene un gancho tan tremendo que la gente se siente rara, se siente muy extraña si no hay música. La música hace las bodas. La música genera para los 15 años. Y aún allá fuera los niños que cumplen 3 años. A veces yo me pregunto y es curioso. ¿El niño de 3 años entenderá todo lo que pasa alrededor por sus 3 años? Empieza la fiesta, a la 1:30 ya se durmió, se sigue el chiquillo 2, 3, 4 horas bien dormido. ¿La fiesta para quién es? Para los adultos, para la gente invitada. Y hay gente que llega y no sabe ni por qué llegó, pero pues vine con él, me invitaron, pues siéntese a comer. No sabe ni qué, ¿no? Pero la música ha tenido esa facultad de atracción, de llamar, y veía esto. ¿Usted se imagina un programa de televisión sin música? Sin fondo de música. ¿Se imagina un comercial X sin música? Está raro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos conocedores de este medio musical y de este ambiente de atracción han dicho que la música debe de formar parte desde lo más esencial hasta aquello que es bien básico. Imagínese la mejor película que usted haya visto sin música, sin efectos especiales. Sería raro. Y podemos ahondar en esto. Solamente quiero agregar esta parte. Lo que mueve muchas cosas en nuestra vida, y algunas no las hemos identificado, pero creo que a partir de esto le vamos a poner cierto interés. Ver cómo a través de las cosas, los medios donde estamos, usted ve a la combi y que escucha. Aleluya, aleluya. Usted dice, este brother es convertido, este es hermano, este sí. ¿Qué cree que no? Que la combi es la convertida. Porque el chofer, nada que ver. Tiene esa forma de. Aún mire, usted me va a poder entender esta parte. Si vamos a la parte humana en relación a ciertas cosas, hay actores que ganan una millonada por una participación en una película. Batman, $30 millones por la película. Y no diezmó al hombre. Los deportistas, más de 50 millones por temporada, al menos en el béisbol. Por una temporada va desde 50 millones en adelante. Músicos, ¿cuánto ganan los músicos? Por fuera, millones. ¿No es cierto? Son de los más influyentes. Y retomo lo que veíamos un poquito aquí. Lamec era clasificado, parte de su nombre, como alguien autosuficiente, alguien de empoderamiento. Y el Lamec
déjeme decirle que todavía en algunas cosas se sigue manifestando, porque hay muchos músicos que se sienten intocables, que se sienten grupo. ¿Sí me entendió? Perdón, regreso, no se lo dije. Le dije del grupo intocable. Se sienten intocables, se sienten que merecen más de la cuenta, más de lo que son, más de lo que traen encima, y muchos de ellos no viven si no tienen cierta forma de recepción. Aplausos, viven, alguien decía, por ahí, yo vivo de los aplausos. Pues entonces que no le paguen, ¿no? Los músicos tienen cierto nivel, ciertas jerarquías, y algunos forman ya parte de grupos de una élite muy sofisticada, muy exigente y de mucho poder. Válgase la palabra poder, y eso nos llevaría a entender de los grupos que están trabajando hoy en día muy fuerte en la profundidad de la música en este medio. Voy más adelante. ¿Cuánto gana un músico en comparación con un pastor? Y voy a los músicos cristianos, los que ya manejan cierto nivel. Hay por ahí un dato que en últimos eventos que ha habido de concierto, ha habido un grupo que ha cobrado, al menos aquí en México, 1.400.000 por un evento. Y es la parte que ellos se llevan. Y han dicho, pues es que lo merecemos. No quiero meter más ahí, quiero solamente comentar esto. A veces dentro de los medios encontramos que, al menos en las campañas que se hacen, son 3 o 4 horas de campaña, donde solamente, digamos, hay 2 horas de música, pero 30 minutos o 20 minutos de la palabra se comparte, y lo demás ya es parte de lo que debe de hacerse en la campaña. Regreso a la pregunta, ¿cuánto gana un músico en comparación con un pastor? Creo que usted lo puede definir sin ningún problema. Vamos a ver. Acompáñenme para poder entender cómo Dios confronta estas situaciones cuando hay músicos con unas características no aprobadas. Amós, capítulo 5, verso 21. Amós 5, 21. Bien hablando, y dice así: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Le viene hablando al pueblo de Israel. Y aquí para asambleas significa fiestas. Para este tema o para esta palabra en este pasaje y en esta interpretación se refiere a fiestas. Y no me complaceré en vuestras fiestas. Y si me ofreceres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Y para aquí la palabra multitud en este tema se refiere a ruido fiestero. Quita de mí tu ruido fiestero de tus cantares. Y aquí cantares significa cántico con instrumentos, pero en movimiento. Pues no escucharé las salmodías, cantos musicales de tus instrumentos. Más adelante dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Lo deja aquí como pregunta. Y veamos esta parte que es muy real. Hay gente, ya le aclaro esto, hay quienes le dan más importancia a una fiesta e incluso a una asamblea que a la misma presencia de Dios. Es más importante contratar, no tengo nada en contra de los músicos, aclaro, porque Dios me ha permitido una cierta trayectoria de música y algunos lo conocen, lo saben, y a veces hemos tenido que hacer un papel de apoyo por gente que se ha acercado
hermano, nos puede apoyar en esto, sea una parte u otra dentro del ámbito de la música. Y hemos tenido que apoyar y ha sido una bendición, y ha sido una trayectoria de un buen tiempo. Hasta ahora, gracias a Dios, que Dios nos permite estar insertados en el grupo de la música. Yo he dicho, Dios, gracias por insertarme en la música, que a lo mejor no lo merecía, pero bueno, ahí me tienes, y estar haciendo un trabajo con los muchachos, y ha sido una bendición. Entonces, para mí, este aspecto de la música es una tremenda bendición. Y que Dios nos vea con ojos de misericordia como músicos, gracias a Dios, ¿no? Dios bendiga a los que son músicos, y los que son candidatos para músicos también, y los que anhelan ser músicos también, y los músicos que se están retirando, pues que Dios los bendiga. Pero Dios en este pasaje está hablando de algo que habla de las asambleas de las fiestas. Y dice, y si me ofreciere vuestros holocaustos, estoy en el verso 22, y vuestras ofrendas no las recibiré. ¿Por qué? Porque habían hecho de una asamblea, de una fiesta, cosas que eran incorrectas, y a Dios lo habían dejado fuera. Dice, no lo recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y es algo bien interesante. Nos ha tocado ver algunas cosas, eventos grandes, eventos muy especiales, pero créanme que Dios no es invitado. La máxima preocupación es que llegue el de la alabanza, que llegue porque va a dirigir un número especial, el otro grupo que ya está listo, después de que pase esto va a llegar otro grupo y que va a estar bien la alabanza con los del equipo, el audio, el que está en el ingeniero, por favor, que todo esté bien cuadrado, que todo cheque. ¿Y qué cree? Dios solamente está mirando de lejos. Solamente Dios es el observador. Dios no está ahí. Tiene que ser Dios el que esté en el centro de todo. Y si no, déjeme decirle, lo demás no sirve. No es para agradar el ego. No es para agradar al hombre. No es para quedar bien. Eventos que se hacen a veces para agradar al patrocinador, el que pagó, el que dio el dinero para el evento, para que vea que le gustó. Y Dios le estará agradando. ¿A Dios le gustará eso? Vamos más adelante. ¿Qué necesita? Dice esta parte, dice el Señor. Quita de mí la multitud de tu ruido fiestero. Esa es la interpretación. Quita de mí ese ruido fiestero de tus cantares, del pasearte con instrumentos, de hacer ahí tu show y espectáculo. Porque no escucharé las salmodias, tus cantos, no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí. No digas que Dios está ahí cuando Dios no está. Debe de ser a la inversa, mis amados hermanos. ¿Qué es primeramente? Que Dios esté ahí. Y si Dios está ahí, lo demás va a fluir, lo demás va a salir bien. ¿No es cierto? No dejemos a Dios afuera. Amén. Escuchaba una palabra en esta semana, un testimonio por ahí de un líder que tuvo la oportunidad de entrevistar a un evangelista muy renombrado, que recientemente, creo que fue el año pasado, falleció a fines del año. Y en esa entrevista que ellos tenían, le decía que si él en su último momento de estar en vida le hubiera gustado estar en una campaña, y si tal vez Dios le permitiera todavía otros años más de vida, le gustaría estar haciendo campañas. Y él decía, no, mi deseo ya no hubiera sido llenar estadios. Mi deseo ya no sería tener tanta gente delante de mí. Mi deseo solamente sería ir y predicar a donde está la gente, ya no en lugares grandes, sino en lugares pequeños, porque ahí es donde Dios también hace cosas maravillosas. Termina este pasaje como un reclamo del verso 25, 5:25. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. En los momentos difíciles me tomaste en cuenta. En los momentos complicados, en los momentos de tu desierto, o en los momentos cuando hacías sacrificio, o en los momentos cuando presentabas ofrendas, ¿me tomaste en cuenta? Qué reclamo tan fuerte, ¿no? Pero Dios le dijo,
no hay más. Va a haber juicio como las aguas, justicia como impetuoso arroyo para Israel, y de esto lo hemos visto. Hasta el día de hoy, Israel sufre guerra, sufre violencia, aun cuando los medios no nos lo den a conocer, pero sabemos que Israel está siempre en una alerta constante de milicia. Ve esto, hay veces que ciertas cosas llevan ahora y los han llevado algunos músicos que tienen ciertas preferencias y ahora ya piden, bueno, si voy de tal nación a tal nación, a tal lugar, o de tal país a tal sitio, igual necesito mi vuelo de primera clase, si fuera preferentemente, o ejecutivo, buen hotel, e incluso guardaespaldas. Y yo decía, ¿por qué? Algunas cosas las entendemos, algunas cosas sí, bueno, porque el patrocinador pues te lo va a pagar y quien te está invitando debe de pagar. Pero caen en un extremo, y voy a esta parte, se cae en un extremo más de lo que merecen, más de lo que a lo mejor ellos estaban pensando, y algunos lo toman yo como una exigencia. Sí voy a tu invitación, pero es tanto, hotel, tantas estrellas, un alimento así, así, ponen platillos, no me gusta esto, no quiero esto, tampoco me dejes de comer esto y esto, aguas y así demás. Mire, en cierto punto hay una línea muy delgada de que se puede caer en algo que se puede llamar orgullo, en algo que se llama soberbia, en algo que está fuera de. Pero vamos en esta parte. No se necesita caer en extremos cuando buscamos sencillamente darle la gloria a Dios y que Dios tome el lugar que le corresponde. Si Dios permite, bien, si no, no. Si nos permite, Señor, viajar e ir a predicar en Chimeco, pues bueno, vamos en... Y nadie dice amén, ¿verdad? Bueno, con mi carrito, Señor, ahí voy, pero te doy la gloria. Amén. Si Dios permite otra cosa, amén, pero no es que un extremo de una exigencia, y aquí viene esta parte, de poder copiar los rangos de preferencias que maneja el mundo, los rangos de exigencia que maneja cierto artista. Caemos en esto. ¿Somos músicos de Dios o somos artistas? Yo no encuentro, y esa parte de artista habla de arte, habla de cierta parte cultural también. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a esa parte de alabarle y glorificarle sencillamente, con todo lo que implique, por su misericordia, por lo que ha hecho por nosotros, por dejar que Jesucristo, nuestro amado Señor, haya muerto en la cruz del Calvario y nos bendice y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Por eso es una razón simplemente tan grande para poderle alabar. Amén. No podemos compararnos, ni tampoco puedo decir, hermano, de ahora me llame el artista y se pone nombre. Ya no me llame el hermano Jeremías, de ahora en adelante díganme el artista Jere. Mera casualidad, ¿eh? Algunos me están entendiendo. No. Vamos más adelante, ahí en Amós 6:3. Ahí adelantito. Amós 6:3. Y usted me va a entender un poquito el contexto de esto. Amós 6:3 dice: "Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero." 6:5 gorjean, y aquí el término gorjean significa parat, parlotean, hablar de cosas intrascendentes. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. 6:6 beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Cierta relación.
pareciera que la música está conectada con los placeres, que la música tiene un lenguaje tan especial y a veces no solamente natural sino sobrenatural para poder hacer que cierto tema musical se contacte con la persona. Y más si tienen cosas ahí, un buen lugar, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño, buen alimento, los novillos del medio del engordadero, buen restaurante. Y como hay buen restaurante, debe de haber buena música. Y hay una palabra que a mí se me hace muy curiosa, dicen, es que hay música en vivo en este lugar. Y yo digo, ¿qué habrá música en muerto? ¿O qué? ¿A qué se refiere? Se pone bueno porque hay música en vivo. La interpretación se las dejo. Y luego dice ahí, cantan o parlotean de cosas intrascendentes. ¿Usted ha escuchado canciones intrascendentes? Cosas que usted se sube a la combi y de repente, mire, los que somos músicos nos subimos y pues empezamos a escuchar música y de repente como que hay que algo que se nos conecte, ¿sí o no, Fer? Bueno, en algunos. Y uno escucha la letra. Hay veces que nos convertimos, déjame decirle que el cristiano, el músico cristiano, se convierte en un músico analista, en un músico de estudio al momento, ¿sí o no? Que escucha uno y empieza a tener un análisis. Y algunos hasta nos da risa porque qué equivocadas se ponen, pero lo grabaron. Y se oye en la radio, dice, bien torcido, pero se oye. Más ahora, hoy está en una forma muy tremenda, la música ha tomado un carácter, es que no me toca hablar de los géneros, pero tienen una torcida bien tremenda. Pero bueno, graban y ganan dinero. Y así los aceptan, es lo más terrible, ¿no? Pero voy casi culminando. Mire, vea esto. Cuando dice esta parte de la beben en vino, se ungen los ungüentos más preciosos, perfumes caros y todo eso, está diciendo, bien, eres feliz porque vives en un momento de placer. Músico se conecta con el placer. Oyentes de su música se van hacia el placer. De tal manera que eso finalmente no es el orden de Dios. Vamos un poquito al orden de Dios y con esto vamos concluyendo esta primera parte. Colosenses 3:16. Los principios. Estos son principios. Hay quienes incluso están quitando a Dios ya de sus canciones. La palabra del Señor ya no entra. Solamente frases muy trabajadas donde tienen que darle cierto sentido a su tema e incluso canciones de doble sentido que parecen que es para Dios y habla para una persona, no tiene nada que ver. Son músicos que se quieren congraciar con el mundo, quieren quedar bien. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estos deben de ser nuestros principios, estimados músicos y amados salmistas. La palabra de Cristo, número uno, como músicos debe de morar en medio de nosotros. ¿Queremos cantar? Vamos a la palabra. Esos deben de ser nuestros principios. No son frases. Ahorita, déjeme decirle, hay mucha música, hay mucho cántico, pero hay unas frases que casi ya las identificamos cómo viene. Su fraseología está tan exprimida que ya casi, sí, como que ya sabemos qué va a cantar, ya casi sabemos por dónde va la línea. Y la palabra del Señor es vasta, es abundante. ¿No es cierto? Hay muchísimo. Tenemos mucho material, pero ¿qué cree? Ya vemos muchos músicos que no nos gusta meter a la palabra. Solamente queremos tener la idea que está aquí en nuestra cabeza y de lo que está en la cabeza lo escribimos, mas no queremos sacarlo de la palabra. Esa es la situación, son los principios. Pero dice que esta palabra more en abundancia en nosotros. Es decir, tenemos que tener palabra en abundancia. Enseñándonos como músicos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el principio? Tenemos que cantar con gracia, no con desgracia.
Qué desgracia es escuchar lo que cantan a veces en día. Y todavía algunos se dicen, pues es para honra y gloria del Señor. O sea, no conviertas algo que puede ser lleno de gracia, lo conviertes en una. Y por lo que viene aquí en la palabra dice, en tu corazón. Parte del corazón. ¿Cuál es el principio como músico donde debo de tenerlo de Dios para alabarle, para glorificarle? Es en mi corazón. Cántalo al Señor en base a salmos, lo demás de himnos y cantos espirituales. Ese es el orden y de ahí nos vamos. ¿Correcto? Termino con esto. La música es un medio y se ha convertido en un fin. La música que necesita la iglesia es música consagrada para Dios y por consecuencia músicos consagrados para Dios. Vamos a evitar el doble sentido en lo que podamos trabajar. Aquí hay quienes trabajan y han hecho coros para Dios probablemente, pero debe de ser de un sentido directo. A Dios no le agrada el doble sentido, o es para Dios o es para alguien. Definamos bien para cuándo es el cántico, en qué momento es para cántico, donde señale que es para Cristo, donde señale Dios es Dios, donde se hable de pecado, se habla de pecado, donde se habla del poder de Dios, se habla de la misericordia, definamos bien qué es cada punto. La música es para Dios, es de Dios y eso generará bendición a la iglesia. Hay gente que dice la música de fulano me bendice tanto, me ha cambiado tanto que tengo todos sus discos, todo su material, casi me lleva al tercer cielo. No puede ser. ¿No? ¿Cuántos conciertos en el año en comparación a cuántos mensajes de la palabra? La música de la cual nosotros creemos y de la música en la cual trabajamos y de la música en la cual Dios nos permite servir, es una música de Él y para Él. La música no es en lo cual nosotros nos tenemos que aprovechar como trampolín, como plataforma para agradar al mundo. Los músicos de Dios jamás vamos a congraciarnos con el mundo. El mundo es aparte, las cosas de Dios son cosas celosas, músicos celosos. Una iglesia sin música, a veces dicen, es que aquí la iglesia sin música, sin mí que soy músico, eso lo voy a tocar en la segunda participación. La música, ¿para qué es importante? Y si la iglesia se queda sin música, se cae la iglesia se pierde. Muchos así lo dicen, es mi segunda participación. Termino. Dios es glorificado en medio de lo que hacemos porque para eso hemos sido llamados como músicos y como parte de esa alabanza que es específicamente para Él. Que la alabanza le glorifique, le exalte a Dios sin reservas, sin ninguna condición, cantando con gracia al Señor en todo. Dios nos bendiga y seamos gente de principios en cuanto a la música y músicos de Dios. Amén. Bien, Dios los bendiga. Póngase de pie.